Bueno, muy buenas noches, iglesia. Qué bueno poder estar de nuevo aquí este viernes de milagros, compartir con ustedes, estar en este tiempo, poder compartir esta palabra que Dios tiene para ustedes. Y primeramente quiero agradecerle a mis pastores Edison y Pilar Bernal por la oportunidad que me dan de nuevo de poder compartir con ustedes esta palabra que sabemos que está siendo edificada, que está siendo sembrada en buena tierra y que va a dar buen fruto. Hemos visto excelentes prédicas sobre sanidad, oración, hemos visto de cómo congregarnos, en fin, hemos visto un montón de series que nos han ayudado a crecer diariamente en nuestras vidas. Y si en la realidad no te ha pasado a ti nada, es porque de pronto no te has tomado el tiempo serio de sentarte a recibir como se debe recibir. A mí me gusta, Pastor Juan siempre insiste, por favor estemos bien sentados, allí tomando apuntes, nuestra Biblia, nuestro cuaderno, allí tomando apuntes, escribiendo lo que el Señor te habla, porque de esa manera vas a poder recibir más de lo que tú crees esperar. Cuando tú no tomas apuntes a la realidad, tú recibes muy poco de lo que deberías recibir. Pero cuando tú tomas apuntes, lees la Biblia, buscas de Dios, vas a recibir mucho más. Y el tema que quiero poder compartir con ustedes en este tiempo es un tema que ha impactado mi vida porque lo vine escuchando en unas prédicas y lo vine analizando con la palabra de Dios, y el Señor me puso mucho yo quiero hacerte esta pregunta, ¿y cómo Jesús lo ve? Esa es una gran pregunta. ¿Y cómo Jesús lo ve? Porque Dios lo ve de una manera, pero nosotros lo vemos de otra manera. ¿Y cuál es la verdadera manera en la que nosotros tenemos que verlo? Porque como cristianos, como discípulos, decimos, sí, somos seguidores del Señor, pero cuando se presentan los problemas, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo acudimos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y yo quiero mostrarte, porque esto no es algo que, ahora está pasando, no, esto con Jesús vivo, ahí pasaron situaciones. Y yo quiero mostrarte una situación para comenzar en esta primera parte, es Mateo 8, 23 al 27, Mateo 8, 23 al 27, yo te voy a leer la traducción lenguaje actual, que me gusta muchísimo. Dice, Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos. Todavía estaban navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Entonces sus discípulos fueron y lo despertaron. Jesús, Señor Jesús, sálvanos porque nos hundimos. Jesús les dijo, ¿por qué estáis tan asustados? ¿Qué poco confían ustedes en Dios? Y Jesús se levantó y le ordenó al viento y a las olas que se calmaran, y todo quedó muy tranquilo. Los discípulos se asombraron. ¿Quién era este hombre que hasta el viento y las olas obedecen? Pero yo quiero que veamos aquí algo muy importante y quiero que nos metamos como que en esta historia y analicemos todo tan detenidamente, porque la verdad aquí hay algo muy importante que Dios quiere mostrarnos. Dice en el versículo 24, dice, todavía estaban navegando cuando se desató una tormenta fuerte. De repente, fue una cosa explosiva, no fue que, viene la tormenta, preparémonos. Oh, no, fue de un momento a otro que, ¡pum!, se desató una gran tormenta. Y he aquí que pasaron cosas. Mientras que sucedía esa gran tormenta, mientras que los discípulos se movían, mientras que los discípulos sabían actuar, creyendo que sabían actuar, porque ojo, los discípulos, algunos de ellos eran pescadores, entonces ellos sabían cómo manejarse en medio de esto y ellos quisieron actuar, pero se asustaron tanto y vieron que Jesús estaba ya como que, tan tranquilo, tan cómodo durmiendo. Se acercaron y le dijeron, Jesús, Jesús, como que allí implorándole, Señor, despiértate, ¿qué pasa? Ahora vamos a ver, por eso es mi pregunta, ahora veamos cómo Jesús lo vio, porque realmente es allí donde Él obra en nuestras vidas, cómo Él lo vio.
Él se levanta, yo me imagino a Jesús, y yo quiero que te imagines esta parte. Yo creo que Jesús se levanta muy tranquilamente, no se despertó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, sí, no, yo creo que Jesús se despertó, miró la tormenta, los miró a ellos, miró la tormenta, los miró a ellos y les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué teméis? En algunas dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? Impresionante esto que estaba mostrando Jesús. Si nosotros nos ponemos en lo que Jesús es, en lo que Jesús estaba enseñando, estaba diciéndoles: ¿por qué tienen miedo a algo? ¿A qué le están teniendo miedo? Si ustedes saben con quién van, si ustedes saben que van conmigo en la barca, ¿por qué tienen miedo a lo que está sucediendo? No tengan miedo, tranquilos, confíen en mí. Pero el verse en una situación tan grande los hizo ir y molestar a Jesús y como que hacerle el reclamo de que se está muriendo porque él fue el que dijo que pasaran a otro lado en la barca. Entonces nos damos cuenta que a veces nosotros comenzamos a hacer las cosas mal. Sabemos que tenemos que hacer un alto e imaginarnos bien todo esto, lo que Jesús, cómo Jesús actuó cuando sus discípulos lo llamaron. Él se levanta para ver esto y ve lo que está sucediendo. Y a veces suele pasar que en tu vida diaria, en el diario vivir, en el día tras día, pueden pasar situaciones donde cosas que te generan mal genio, te generan incertidumbre, te generan como que un desaliento, cosas que te generan situaciones donde tú dices, no, ya no sabes ni qué hacer y te desesperas y comienzas a actuar de otra manera y comienzas, pero no te tomas el tiempo de decir cómo Jesús actuaría frente a eso, cómo Jesús lo ve. Porque si nosotros somos discípulos de Jesús, tenemos que hacer lo que Él hizo y vivir como Él nos enseñó a vivir. Entonces, me gusta porque Él dice: hombres de poca fe, ¿por qué estáis? ¿Sí me entiendes? Él está diciendo: oiga, pero ¿dónde está su fe? ¿Dónde está en lo que yo les he enseñado? Si ustedes han compartido tiempo conmigo, si ustedes han vivido tiempo conmigo, ¿por qué tienen temor? Si ellos ya habían visto antes milagros que Jesús había hecho, ¿por qué tuvieron temor? Eso quiere decir que no estaban viendo lo que Jesús quería que vieran. Era que aprendieran a confiar y a creer en Él. Que no importara las olas, la circunstancia, aunque se viera que el agua se iba a meter dentro del barco y que ellos se iban a hundir y que ya no iban a poder vivir más, Jesús les estaba diciendo: esto no es nada, esto es una pavada, porque Jesús se levantó primero, él en vez de haber calmado las olas y haber calmado toda la tempestad, Él le llamó la atención, fue a sus discípulos. Les dijo: pero ¿por qué tienen miedo? ¿De qué tienen miedo? Si esto realmente es algo pequeño, algo simple. Y les llamó la atención y después ¿qué hizo? Calmó la tempestad, le dijo: callad, y la tempestad cayó. Algo tan simple como eso fue lo que Jesús estaba diciéndoles a ellos. Pero el trasfondo de la situación es cómo tú lo ves. Cuando tú ves una situación de estas, cuando a ti se te acerca un problema, ¿tú cómo acudes al Señor? Corriendo desesperadamente y le dices: Señor, sálvame de esta, Señor, pero ay, yo cómo voy a salir ahora de esto, y comienzas a quejarte y te angustias porque no tienes salir. O le preguntas al Señor de otra manera: Señor, ¿cómo puedo salir de esta? Guíame, muéstrame. Yo creo que los discípulos en la barca, ahí en ese capítulo, en el capítulo 25, tendrían que haberle dicho, era así: Jesús, Señor Jesús, ¿qué debemos de hacer para sobrellevar esta situación? No haberle dicho: Jesús, sálvanos porque nos morimos. En ningún momento. Yo creo que ellos tenían que haber, yo creo que Jesús estaba así, con un ojo medio ahí durmiendo, a ver qué van a hacer. Yo no sé, pero pues a veces suele pasar aquí, yo creo que todos los papás me van a entender que
Cuando uno ya llega a un punto donde sus hijos se comienzan a mover y hacer de todo, y uno quiere dormir un rato, uno ahí se acuesta, pero uno se acuesta con un ojo abierto y con el ojo otro cerrado, y uno está así, mirando a ver qué está así de reojo, mira qué está haciendo sus hijos. Yo creo que Jesús estaba así en la barca, yo me lo imagino al Señor allá, y así de reojo. Pedro, sí, ay Dios. Sí, no. Mateo, no. Yo creo que él estaba esperando que alguno tuviera esa posición. Y ése cuenta que siempre el que lleva el pato es Pedro. Pedro siempre está ahí, como que el Señor le dice, pero Pedro, ¿qué les pasa a ustedes? En algunas versiones es muy claro porque dice, y le llamó la atención y le dice, Pedro, hombres, y después le dice, Pedro y hombres de poca fe, ¿por qué teméis? ¿Por qué teméis? Y yo quiero mostrarte también algo que el temor y la falta de fe son dos cosas que actúan juntas. Cuando tú temes es porque tienes falta de fe. Y la falta de fe se ve reflejado en tu vida porque comienzas a actuar de ciertas maneras. Y cuando tú tienes temor, te falta fe, no comienzas a ver cómo Jesús quiere verte. Comienzas a ponerte peros o comienzas a ponerte cosas en tu vida y comienzas a actuar de otra manera. Entonces tú dices, no, pero yo para qué voy a la iglesia, yo para qué me congrego, si sigo lo mismo, si esto no cambia, yo para qué sirvo. Entonces el temor y la falta de fe van juntas. Son dos cosas que actúan juntas. Cuando tú tienes temor, tú comienzas a tener una menos cantidad de fe y comienzas a actuar en la necesidad que tienes y no en lo que realmente Dios quiere que tú hagas. A veces nosotros por ese diario vivir, por el corre-corre, de cómo lo hacemos, de cómo nos movemos, para dónde vamos, cómo lo hacemos, hace que nuestras vidas no tengan el nivel de vida que Jesús está viendo en nosotros. Yo me imagino, mire, imagínense esto, Jesús levantándose y diciendo, oiga, pero si ustedes han vivido conmigo, si ustedes han estado conmigo, no puede ser que una cosa tan simple y vana, tan tranquila, tan algo que se puede solucionar, los atemorice. Y a eso donde él le llama la atención y les dice, hombres de poca fe. Por eso tu fe no puede ser poca, tu fe tiene que ser mucha. Tú tienes que creerle al Señor, tú tienes que actuar en lo que Dios tiene para tu vida. Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Eso quiere decir que si tú quieres agradar al Señor, actúa en fe. Eso quiere decir que aquí los discípulos no estaban agradando al Señor, porque no estaban actuando en la fe que realmente deberían de actuar. Porque cuando tú actúas en esa fe real, en esa fe que Dios te ha dado, que Dios ha puesto en tu vida, Dios comienza a orar de una gran manera. No creas que esa situación que tú tienes es tan grande y te vas a hundir. Porque hay alguien al lado tuyo que ve otra situación y que te está diciendo, hijo, pero ¿por qué tienes temor a esa necesidad? ¿Por qué tienes temor a ese resultado médico? ¿Por qué tienes temor a ese recibo del banco que no has podido pagar? ¿En quién crees? ¿En quién confías? ¿En mí o en lo que está sucediendo? No tengas miedo, no tengas temor, porque yo me voy a encargar de moverme. Yo me voy a encargarlo. Si fui capaz de callar las olas, si fui capaz de cambiar un ambiente por completo, ¿no puedo hacerlo contigo? Entonces date cuenta que Jesús está viendo nuestra vida de otra manera y que nosotros realmente no la estamos viendo. Por eso te hago esa pregunta. ¿Cómo lo ve Jesús? ¿Y cómo lo ve Jesús? Porque si yo te digo a ti, ¿cómo lo ves tú? Tú me vas a decir, no, ahorita estamos en el horno, cada vez este país nos encontramos un poco mal, cada vez nos encontramos en una situación nada económicamente bien, esto va para peor, esto pinta de otra manera. Pero ¿cómo lo ve Jesús?
A veces nos molestamos porque nos llaman la atención. A veces de pronto tú te molestas cuando tu pastor se acerca a tu vida y te dice, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué actúas de esa manera? ¿Por qué te dejas guiar de esa manera? Y tú como que te ofendes y dices, ay, pero ¿por qué el pastor siempre viene conmigo? Porque sabes, cuando a ti te llaman la atención es porque quieren que tú vayas a otro nivel, que tú crezcas, que tú te animes y vayas a otro nivel, te superes de donde estás y puedas incrementar tu fe de una gran manera. Jesús le llamó la atención a sus discípulos. Yo creo que él se levantó y lo que les digo, él se levantó y él no fue a atacar de una vez la tempestad. Él lo que hizo fue primero llamarle la atención a sus discípulos. Él lo primero que les dijo fue, hombres de poca fe, pero ustedes, ¿qué les sucede? Como que, ¿qué les está aconteciendo si ya les he enseñado? Si ustedes saben que vienen conmigo, ¿por qué dudan de que se iban a hundir? Si ustedes van conmigo, si ustedes saben quién yo soy, ¿por qué dudan? Entonces no te molestes cuando tu pastor te está enseñando y tú como que te dicen, uy, pero es que aquí me está hablando a mí. No es que te está hablando a ti, te está edificando. Jesús lo hizo con sus discípulos. Jesús le enseñó a sus discípulos. Jesús le llamó a la atención a sus discípulos. No solo en una esta vez. Vamos a ver más adelante, en otra ocasión, cómo Jesús le llamó la atención a sus discípulos. Así que yo eso es lo que quiero que veas y que pongas mucha atención. Porque en realidad, cuando tu pastor, cuando tu líder te corrigen, es porque quieren pulirte, quieren sacar lo mejor de ti. Una piedra preciosa, y lo dice la palabra, que para sacar el mejor brillo de una piedra preciosa hay que pulirla. Yo creo que a la piedra preciosa no le va a gustar que lo cojan y va a decir no, pero sabe que cuando lo hacen, sacan lo mejor de ella. Muchas veces nos incomodamos, muchas veces nos duele, muchas veces tomamos actitudes que no son las adecuadas con respecto a esto. Pero cuando tú te dejas y cuando tú ves lo que ellos están queriendo para ti, comienzas a cambiar en tu vida. Comienzas a decir, ok, está bien, Señor, heme aquí, haz lo que quieras, trabaja en mí, voy a creer, voy a actuar, voy a andar, porque sé que lo voy a hacer. El que salgas de eso y que Jesús actúe en tu vida va a hacer que tú puedas entender y comprender cómo Jesús ve. Yo creo que nunca nos hemos detenido en esto. Yo creo que yo siempre leía ese versículo, pero el Señor me ponía a ver, míralo como lo ve Jesús. Míralo como yo lo estoy viendo. No lo mires desde el punto de vista de, ay, los discípulos tenían miedo y Jesús actuó y, wow, milagro, solo tenemos que tener fe. No, el Señor les estaba llamando la atención. El Señor los estaba exhortando. El Señor les estaba diciendo, ustedes están viendo algo que no es lo que yo estoy viendo para ustedes. Ustedes están enfocándose en la tormenta. Yo me estoy enfocando en pasar al otro lado de la tormenta. Yo en ningún momento les dije, vamos y ya está. El Señor sabía lo que iba a pasar. Porque Él se adelantaba a los tiempos y Él sabía que en el medio del trayecto iba a haber una tormenta. Por eso Él se durmió. Él dijo, ya se quedó bien y se quedó ahí dormido. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces cuando ven varias películas, ustedes están viendo la película y ustedes dicen, ay, ahorita viene esta parte, yo me quedo dormido y se duermen y cuando se despiertan, ya van en esta parte que sí es la que me interesa. Bueno, yo creo que sí fue lo que Jesús hizo. Jesús se subió a la barca y dijo, bueno, ya vamos a pasar al otro lado, va a pasar este. Estaba tranquilo y él se levantó y vio todo de otra manera. Entonces, en tu diario vivir, en tu corre, no comienzas a ver lo que Jesús tiene. Por eso yo les decía que los discípulos no estaban viendo lo que realmente Jesús tenía, lo que Jesús quería para ellos, que era cosa grande. ¿Por qué? Porque muchos de ellos eran pescadores y ellos sabían cómo actuar. Ellos sabían qué debían de hacer, pero ellos tuvieron temor de esta gran tormenta que se estaba levantando y asustados fue a buscar a Jesús. Y es muchas veces lo que pasa en las iglesias.
Muchas veces nuestros pastores nos enseñan, nos instruyen, nos muestran, nos esto, pero vienen corriendo, viene la situación y vienen corriendo al pastor a las 2 de la mañana. Pastor, ¿qué hago? ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer? No, tú ya tienes la capacidad de poder tomar la decisión y decir, no tomo esto a pecho. Voy a orar, voy a creer, voy a actuar, me voy a mover como mi pastor me ha enseñado, como el Señor me ha enseñado por medio de mi pastor, y voy a comenzar a cambiar toda esta situación. Pero a veces esperamos que otros actúen a favor de nosotros para que nuestra situación cambie. No, esto no funciona así. Jesús les estaba diciendo esto a los discípulos, esto no funciona así, esto es la tormenta, es una pavada, pero en tu vida diaria, ¿qué vas a hacer? Que yo cada vez que tú tengas un problema, yo tengo que venir a solucionártelo. En pocas palabras, Jesús les estaba diciendo eso. Tú tienes que tomar la decisión de tener fe, de creer en lo que yo tengo para cambiar, porque yo tengo lo mejor para ti. Si tú realmente eres un discípulo de Jesús, pero quieres vivir en temor, eso es tu problema. Pero en realidad nosotros al vivir en temor le estamos fallando al Señor y estamos dejando a un lado todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Cuando tú temes, cuando tú estás diciéndole al temor, sí, no, esto cada vez peor, no puedo, estás abriendo una puerta muy grande y le estás diciendo al temor, te acepto en mi vida, pero no le estás diciendo al Señor, te acepto en mi corazón, y estás sacándolo a un lado, estás sacando al principal personaje de tu vida que actúe y le estás dando la autoridad a otra cosa que no tiene poder, que no tiene control en tu vida, que es ese temor. Por eso debemos de actuar en fe. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo sabían los discípulos que podía él hacer algo con la tormenta y él actuar frente a la tormenta si él era hijo de un carpintero? Haz esta pregunta. ¿Cómo los discípulos sabían que acudiendo a él iba a cambiar esa situación? ¿Sabes cómo? Teniendo intimidad con él. Fue la única manera. Ellos sabían que podían confiar en Jesús y en lo que Él había hecho. Era Él teniendo esa intimidad. Lo habían visto hacer milagros. Lo habían visto cambiar un montón de situaciones en la vida de las personas y sabían que Él podía salvarlos. Pero ellos tuvieron intimidad con Dios. Por eso, si tú quieres ver lo que Jesús está viendo en tu vida, ten intimidad con Dios. Tómate el tiempo de buscarlo. Tómate el tiempo de hablar, tómate el tiempo de comenzar a indagar qué es lo que Él tiene para tu vida. Porque cuando tú te tomas el tiempo, Dios comienza a orar en tu vida y comienza a revelarte cosas grandes. Por eso, cuando viene la tempestad, viene la situación y tú estás teniendo esa intimidad con Dios, tú te comes esa tormenta, pero a bocanadas. Tú dices, esto es una pavada realmente. Esto no es nada, porque Jesús está conmigo. Y si Él es contra mí, ¿quién contra mí? Date cuenta que cada vez que tú tienes esa intimidad con Él, comienzas a vivir y a ver lo que Dios tiene para tu vida y comienza a cambiar todo en ti. ¿Sabes? Debemos de comenzar a pensar y a ver qué es lo que Jesús está viendo en nosotros. Jesús no está viendo el problema, Jesús está viendo la solución. Jesús te está viendo victorioso, Jesús te está viendo sano, Jesús te está viendo libre de la situación. Jesús está haciendo todo en tu vida. Y si es la primera vez que nos estás aquí sintonizando, que te estás conectando por nuestras redes, nos alegra que estés en este tiempo y nos gustaría que hicieras esta oración. Tú de pronto estás diciendo, yo estoy pasando por una situación y no sé qué hacer. Bueno, lo primero que hacer es tener esa intimidad y reconocerlo a Él como tu único Señor y Salvador. Y yo te quiero invitar a que lo hagas, que cierres tus ojos y repitas después de mí: Señor Jesús,
Hoy, en esta noche, te acepto como mi Señor y Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de él jamás. Gracias, Padre, porque hoy soy declarado hijo tuyo. ¡Wow! ¿Sabes qué bueno? Nos alegra que hayas hecho esta oración, porque sabemos que Dios está orando ahora en tu vida. Y bueno, iglesia, qué bueno haber podido tener este tiempo con ustedes, haber compartido con ustedes esta prédica. Espero que haya sido de bendición, de ánimo para ustedes, y nos vemos en una próxima servicio.